Iglesia Tiempos de Victoria te invita a disfrutar del estudio del día 9 de enero de 2025, intitulado Aprendiendo a fallar. Nosotros, para poder sanar y crecer y para poder entender lo que pasa en el ámbito espiritual, necesitamos, como iglesia, nosotros necesitamos delegar. ¿Viste? Como en cualquier hogar, en los hogares también se delegan las actividades. Uno es el que cocina, el otro es el que provee, el otro es el que lava los platos, el otro es el que se encarga de cortar el pasto. Se delegan las cosas. En la iglesia lo mismo. Hay que delegar. Cuando vos delegás, formás. Y para poder entender y poder crecer, necesitamos delegar. Jesús hizo eso con sus discípulos. Jesús lo hizo. Jesús permitía que sus discípulos se equivocaran. Jesús permitía eso. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, que los discípulos fueron a echar fuera a un demonio y no lo pudieron echar fuera, y le preguntan a Jesús, ¿por qué no lo pudimos echar fuera al demonio? Jesús le dice, por vuestra poca fe. Pero ahí les da una enseñanza. No es que los está exhortando ni nada, les da una enseñanza. Jesús no sabía que sus discípulos no iban a poder echar fuera a ese demonio. Sí que lo sabía. ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué no impidió Jesús? Le dijo, esperen, voy yo, dejen que voy yo. No vayan ustedes porque ustedes no van a poder. Los dejó que vayan. Se cansaron de reprender al demonio y no pudieron. Viene Jesús, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y saca fuera. Vienen los discípulos después y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? O sea que con esa pregunta nosotros nos damos cuenta que Jesús, el líder de los líderes, estaba formando líderes. Estaba formando hombres de fe. Por eso los dejaba que ellos vayan y se equivocaran y cometieran errores. Vos imaginate a estos discípulos que vendrían frustrados. ¿Por qué no pudimos nosotros echar fuera? Por su poca fe. Cuando vos delegás autoridad, cuando vos delegás responsabilidad, permitís que las personas crezcan. Con el crecimiento, obviamente que viene la multiplicación, viene cuanto vos más recibís, más das, y cuanto más das, más recibís. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que cuando una persona va creciendo en las cosas, porque se le ha delegado, cuando se va delegando y vas creciendo y vas viendo, no podemos perder el foco, porque siempre hay que volver a Jesús. Siempre hay que volver a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús les dio la misión a los 70, los mandó y les dijo, vayan de 2 en 2, sanen enfermos, echen fuera demonios, pero les da autoridad y salieron ellos de 2 en 2 a hacer su misión, la misión de los 70. Pero dice la Biblia que cuando ellos terminaron de hacer la misión, regresaron a Jesús. Cuando terminaron de hacer lo que tenían que hacer y ellos vieron enfermos sanarse, vieron el Espíritu Santo obrar, vieron el mover del Espíritu Santo, porque ese mover vino sobre ellos y después cesó. Eso hay que tenerlo bien en claro también. Cuando Jesús los dejó ir, les dio una autoridad que luego cesó hasta que fueron al aposento alto y recibieron el don del Espíritu Santo. Pero ellos ya lo habían vivido, pero no lo habían entendido, pero vivieron ese poder. Ese poder vino sobre ellos. Ellos vieron el obrar de Dios en ellos mismos. Dios les permitió eso, pero resulta que después les dice, vayan a sanar, a echar fuera un demonio y no pasó nada. Dios permitía esas cosas. ¿Por qué? Porque estaba formando dentro de ellos un líder. Y Moisés delegó en 70 varones y esos 70 juzgaban los casos más fáciles o los más pequeños. Una riña entre dos familias. Los juzgaban esos 70 que eran líderes. Y los casos graves o los casos más importantes o más relevantes los juzgaba Moisés porque iba a Jehová. Pero estos 70 tenían autoridad, eran líderes. Y ellos juzgaban al pueblo hebreo. ¿Por qué hoy en las iglesias no se forman discípulos? Porque no se delega. El Evangelio se trata de que no solamente crezca el ministro y que la iglesia crezca en número de personas, sino que las personas que están crezcan. Que las personas que están dentro de la iglesia crezcan. No solamente en pasar acá y predicar un buen mensaje. Que las personas crezcan en carácter.
que el carácter de la persona crezca, que el temperamento de la persona baje. Y eso se logra estando en la iglesia, discipulándose, entendiendo lo que pasa a nuestro alrededor. Todavía la iglesia está creyendo que lo espiritual y lo sobrenatural es lo mismo. Todavía la gente cree eso dentro de las iglesias. Lo habrán escuchado cientos de veces. Estamos buscando lo sobrenatural, porque lo sobrenatural, amados hermanos, lo sobrenatural a la larga sigue siendo natural. Porque lo espiritual es lo divino. Dios es espíritu, es espiritual. Las cosas de Dios son espirituales. Cuando Dios quiere hacer una obra acá en la tierra y te toca a vos, Edith, y te sanó sobrenaturalmente. Pero tu cuerpo sigue siendo natural y te vas a volver a enfermar. Porque lo sobrenatural sigue siendo natural. Las personas van a morir. Si Cristo no viene antes, van a morir. Pero las personas se creen que porque pasó un milagro o algo sobrenatural, están en el mismo cielo, y lo sobrenatural es hermoso, pero sigue siendo natural. Acá hay que buscar lo espiritual, amados hermanos. Buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Y después viene lo sobrenatural. Después vemos milagros. Después vemos endemoniados ser libres. Después empezamos a ver el mover de Dios en la iglesia. Pero lo natural se convierte en algo sobrenatural, no tiene explicación. ¿Cómo se sanó? ¿Cómo hizo semejante cosa? ¿Cómo Dios lo liberó de la muerte? Fue un pastor, el pastor oró en esa cama, el hombre se estaba por morir. El pastor fue, oró y se fue, y la persona se sentó al otro día, estaba comiendo. ¿Qué pasó? Algo sobrenatural. Y después el hombre murió. ¿No dice Lázaro que estuvo 4 días muerto y resucitó? ¿Y a dónde está Lázaro ahora? Muerto. Lo sobrenatural se destaca de lo natural, pero sigue siendo natural. Porque lo sobrenatural no es lo espiritual. Lo espiritual va más allá de una sanidad. Lo espiritual es lo que realmente vale, amados hermanos. Lo espiritual es lo que a nosotros nos va a hacer bajar en nuestro temperamento. Lo espiritual es lo que va a hacernos crecer en el carácter. Lo espiritual es lo divino. La gente se conforma con ver algo sobrenatural. La gente quiere que el pastor los toque y que alguien se caiga al piso. Dios está acá con nosotros. Y Dios está ahora sin que nadie toque a nadie. Y Él está acá entre nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender que lo espiritual es lo divino y lo sobrenatural sigue siendo físico, aunque es superior a lo que nosotros vivimos. ¿A quién no le gusta que Dios lo sane? ¿A quién no le gusta que Dios haga un milagro económico, familiar, interpersonal? El único que puede hacer esto es Dios. Ahora resulta que 2 hermanos que estaban peleándose se amigan y después dentro de 4 o 5 meses se vuelven a pelear. Y vos decís, pero si Dios los unió. Se abrazaron, lloraron y se volvieron a pelear. La persona que se sanó después se murió. La persona que salió de alta de un hospital glorificando al Señor dijo que iba a venir a darle gracias a Dios y nunca vino por ninguna iglesia. Y después volvió y anduvo en sus andanzas y no lo hemos visto más. O sea que lo sobrenatural no es el techo. Que veamos una persona que fue sanada, para algo del reino sirve, eso olvídate. Pero que veamos una persona que fue sanada no implica que tengamos la vaca atada, porque lo espiritual es lo que vale. Lo espiritual es lo que a nosotros nos va a hacer estar en paz. Lo espiritual, estar cubiertos. Lo espiritual es lo que realmente a mí me da la paz que necesito. No creer que, bueno, Dios está obrando en nuestra iglesia, Dios hizo un milagro, entonces Dios está con nosotros. Dios está con todos. Dios está absolutamente con todos los hermanos. En algunos se ve más el respaldo, en otros se ve menos el respaldo, pero Dios está con todos los hermanos. Dios, el Señor Jesús murió absolutamente por todos. A nosotros lo que nos toca es buscar ahora lo espiritual. Y lo espiritual es lo que nos va a diferenciar a nosotros. Y una vez que seamos espirituales, vamos a ver lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, y entremos dentro nuestro y saquemos lo que está acá adentro y sanemos de una vez, porque Dios nos quiere usar. Dios quiere usarnos. Y yo no minimizo el problema de nadie, ni el problema ni los reclamos de nadie. Pero nunca vamos a poder ser libres si no sabemos realmente lo que nos pasa. Por eso les digo que hay que hacer el ejercicio de
sentarse, cerrar los ojos, orar y saber qué me pasa. Entonces, si yo no filtro lo que me pasa, no voy a poder crecer en el carácter, que es lo que realmente importa. Me va a crecer el temperamento. Es totalmente lo contrario. Uno dice, este tiene mal carácter. Este tiene un carácter especial o un carácter podrido. Pero lo que estamos formando acá es el carácter. El temperamento está bien formado, nada más que lo sabemos esconder. Hay un estudio bíblico que algún día lo podemos tocar. Se llama unción y carácter. Y hay dos personajes muy bien definidos. Sansón y José. José, el representante del carácter. A José se le puso una mujer desnuda frente a él. Él la vio totalmente desnuda. No hizo esto. No la vi, Señor, no la vi. No. Él la vio totalmente desnuda y la rechazó. Acuéstate conmigo. La rechazó. Ese hombre tenía carácter. Tenía un carácter bien formado. Pero estaba Sansón en otra historia bíblica, que tenía una unción. Él oraba y le venía la fuerza. Y con una quijada de burro mató 1000 filisteos. Y oraba de vuelta, iba a la otra ciudad, le arrancaba los postigos, las puertas de la ciudad las arrancaba, que tardaron años en poner esas puertas para cerrar la ciudad, y él iba, dice la Biblia, arrancaba, se las cargaba en el hombro y las llevaba al medio del cerro allá arriba, bájenla, la puerta. Tenía una unción, pero no tenía carácter, porque le gustaban todas. Detrás de todas las polleritas él se iba. Unción y carácter. ¿Cómo terminó José? Segundo en el imperio egipcio. ¿Qué lo llevó a José a ese ser el segundo? Su carácter. ¿Y qué lo llevó a Sansón a la muerte? Jugar con la unción. Él jugaba con la unción. Él oraba y las cosas pasaban. Este nos hace pensar a nosotros en el 2025 que pecamos, metemos la pata hasta el fondo, pero después Dios nos usa acá arriba y decimos, bueno, entonces Dios no está tan enojado conmigo, si Dios me usa. Vamos a terminar abajo de los escombros como Sansón. Por eso es que hay que buscar no solo lo sobrenatural, hay que buscar lo espiritual. Y no la unción, que la gente vea que vos estás con Dios. El carácter. Que cuando venga lo que realmente importa, que son los problemas, sepa salir por la tangente. Que cuando vengan realmente los ataques del enemigo, o cuando se te levante un hermano o se te levante un familiar, sepas qué hacer, porque tenés carácter. ¿O qué le vas a decir a un familiar? Te reprendo en el nombre de Jesús, se te ríen en la cara, porque no entienden, porque no les interesa y porque no funciona de esa manera. No funciona así. Funciona con el carácter cristiano. Y el carácter se logra cuando uno es discipulado. Me van a escuchar hablar todo el año de esto. Porque es muy importante, porque Dios nos quiere usar. Porque Dios nos quiere usar, nos quiere llevar a otro lugar. ¿Por qué nos daría tanta información? ¿Por qué el enemigo invierte tanto tiempo en desinformar? Y lo vimos hace un rato en el video. Primera estrategia, desinformación. ¡Chao! No es un lenguaje que se use en las iglesias, pero sí en esta iglesia. La Biblia es una fuente de información. La información está ahí. Hay que descubrirla, hay que leerla, hay que comerla. Y dice que cuando comió la palabra fue dulce al paladar, pero le amargó el vientre. Porque cuando vos la recibís decís qué buena palabra, pero cuando hay que ponerla por obra cuesta. Porque una cosa es decir tengo que perdonar y otra cosa es perdonar. Entonces el paladar cuando uno la lee, la estudia y hasta cuando la predica sale bien.